algunas lecciones que hemos aprendido con RTM en Tanzania en monitoreo y transporte. Vamos a comenzar con algo que seguro ya conocen. Es el viaje que hace una vacuna desde la fábrica hasta la aplicación. Es bastante interesante. En ese viaje pasa a través de muchas unidades de almacenamiento y transporte. Alguna falla durante ese viaje, falta de electricidad, falla en equipos o errores en procesos, puede comprometer una vacuna y su efectividad. Por eso nuestro papel es tan valioso. Permite que respondamos ante cualquier situación en donde sea que estemos. Hoy vamos a ver lecciones aprendidas acerca de la gestión de RTM en la escala de las instalaciones, al igual de cosas que hemos aprendido en nuestro nuevo piloto de transporte. En Tanzania han estado utilizando RTM desde el 2014. Inicialmente se lanzó de manera central, regional y en algunas unidades locales. En total se han lanzado 5.000 dispositivos. Los RTMDs proporcionan visibilidad cuando es necesario. Nos dan alertas en tiempo real para que los trabajadores respondan de manera apropiada. Los datos recopilados por los RTDMs nos permiten tomar decisiones para mejorar el desempeño de la cadena fría. Este es un ejemplo del mundo real, de esa visibilidad y las alertas para coordinar acción. En julio 20, un trabajador de salud de Tanzania recibió una alerta de que la temperatura estaba muy alta en una nevera que estaba siendo monitoreada por un RTDM. Llamaron a alguien y juntos trataron de resolver el problema que pensaban que era. Se trataron de asegurar de que estaba limpio, que tenía ventilación, y por los próximos días se siguió monitoreando esa nevera de manera remota. No hubieron mejora, así que se hizo un viaje a esa instalación y ya tenían experiencia con este tipo de equipo, así que trajeron una pieza de repuesto que pensaban que era la falla. Llegaron, hicieron el diagnóstico del problema, hicieron la sustitución de la pieza y la temperatura regresó a la normalidad. Ese es el beneficio de los RTDM. Los trabajadores de salud y el DEVO puede ayudar a solucionar el problema de manera remota y tomar acción de manera rápida acerca de un posible remedio de la situación. Pero cuando lo escalan a un país, hay más retos. Y el más importante es conectividad de redes. Con uno o dos dispositivos RTMD en áreas remotas, no es mucho problema, pero cuando tienes 5.000 dispositivos, va a comenzar a sentir los retos de tener tantos dispositivos con tantas tarjetas SIM y con tantas redes. Y hablando de las tarjetas SIM, ese es otro reto que observamos, el cual el proceso para conseguir paquetes de data para tarjetas SIM no era tan claro. No era tan claro quién iba a ser el responsable de adquirir los servicios de datos. En Tanzania también vimos nuevos CCE. Eso quiere decir que teníamos que llevarnos los RTMDs existentes. Y está bien. El problema es que los RTMDs no se podían integrar con los datos de otros RTMDs. Así que hubo como una fractura de datos. No podíamos monitorear todo desde un solo lugar. Y eso causó cierta fricción. También algo que seguramente ya conocen es cuando hay mucha rotación de personal en una instalación. Tiene que gastar muchos recursos en capacitación del personal acerca del dispositivo RTMD, los beneficios, algunos procedimientos simples de solución de problemas. Por ejemplo, había un dispositivo RTMD que estuvo fuera de servicio por algún tiempo y cuando alguien finalmente se dio cuenta, fue a investigar y simplemente estaba desconectado. Y es porque el personal de esa instalación no había recibido la capacitación y no sabía que desconectarlo iba a causar un problema.
También cuando estamos en la escala de un país se dan cuenta de que los problemas de estos dispositivos, similar al mantenimiento de las neveras, cosas como sensores defectuosos, baterías que tienen que ser reemplazadas, son mantenimientos de rutina que son de mucho beneficio. Estas son las maneras en que Tanzania se adaptó a estos retos. Hubo una coordinación incrementada entre el ministerio y la oficina y equipos de salud para ayudar a hacer diagnosis del RTMD al nivel correcto. Esto comenzó a darse con estos dispositivos. Pudieron hacer un triage de estos problemas al nivel apropiado. También vimos muchas lecciones aprendidas entre pares en grupos de WhatsApp. Técnicos, profesionales de salud, desarrolladores utilizaban los grupos de WhatsApp para compartir conocimiento, solución de problemas, ver datos y preguntar, hey, ¿esto qué significa? Ese método de aprendizaje de pares ayudó a formar las habilidades y ayudó mucho a la capacitación de personal. También se dieron muchas capacitaciones fuera del aula de clases y más en las instalaciones de salud, con clases prácticas acerca de instalación, uso, y esta experiencia los ayudó a mejorar sus habilidades de solución de problemas en las instalaciones. Y finalmente, las SIM globales tuvieron un papel importante con la conectividad de los retos de conectividad. Una vez las SIM se instalaban en el dispositivo y seleccionaban la red apropiada, recibían la señal y esto simplificó mucho la gestión de datos. Así que cambiarnos a SIM global solucionó muchos problemas. Bien, eso era almacenamiento. Ahora vamos a hablar de transporte. El monitoreo de instalaciones es obligatorio en Tanzania, pero no es requerido para transporte. En colaboración con InSupply Health y el Ministerio de Salud de Tanzania, lanzamos un piloto de soluciones de monitoreo, el cual RTM diseñó para monitorear camiones de transporte. Y esto puede ayudar a cerrar esa brecha de conocimiento que hay en la cadena fría. Sabemos qué está pasando en las instalaciones, pero saber qué está pasando en los camiones puede ayudar a proteger aún más las vacunas. Así que los desarrolladores se y dieron las capacitaciones de cómo utilizar los dispositivos y seleccionaron ciertos distritos para encontrar una buena mezcla de áreas rurales y urbanas y algunas áreas de difícil acceso para tener una mejor idea de cómo es el camino y el transporte. Hay muchos datos de estudios. Voy a tratar de darle las partes importantes. Durante estos tiempos monitoreamos 146 viajes eh, en más de 9.000 kilómetros y un poco más de 500 horas. En todos estos viajes que observamos, el 82% experimentaron alguna situación, ya sea calor, frío o ambos. 26 viajes solo tuvieron experiencias en donde el nivel de frío bajó mucho. 64 viajes solo experimentaron calor y el promedio era como 1 hora 56 minutos de duración, pero algunos duraron de 3 a 6 horas. No vimos viajes más de 10 horas, así que no hubiera sido posible registrar una alarma de calor en los estándares de la OMS, pero estas pequeñas situaciones se pueden acumular con el tiempo. Este es un ejemplo de un viaje de esos datos. Pueden ver que duró como 6 horas el viaje en total. Hizo múltiples paradas en el camino. El mapa de la derecha les muestra la dirección del viaje, dónde se detuvieron y las temperaturas durante el viaje. Hubieron 2 situaciones en este viaje, ambas de frío y de calor, y pueden ver en la trazabilidad de temperatura, al igual que cuando se mandó la alerta al conductor. En casos en donde se rectificó la situación,
la temperatura regresó al rango normal. Estos datos fueron utilizados en diferentes maneras por el ministerio. Primero, ayudó al ministerio a reexaminar sus procedimientos operativos estándar de empaque para transporte, así que revisaron sus mejores prácticas, cómo van a montar las vacunas y cómo las van a transportar. También les da una idea para la futura planificación de oficiales de vacunas. Pueden hacer menos viajes, pueden hacer menos paradas. Vimos viajes que se planificaron en la mañana cuando hace frío y luego se solicitaron vehículos para proteger las cajas de las vacunas. Todo esto ayuda a evitar futuras situaciones durante el transporte. Gracias. Muchas gracias por esa gran presentación práctica. Me encantan las presentaciones prácticas. Soli, te toca. Gracias. Desafortunadamente, estoy parado aquí para presentar en nombre del doctor Namelo de Senegal. Quería venir aquí para hablar acerca de su experiencia en Senegal, pero no pude estar aquí por visa. Voy a hacer el mejor intento posible. El monitoreo de temperatura en la cadena de suministro de vacunas es uno de los criterios de evaluación para una buena gestión de vacunas. Los dispositivos de monitoreo de temperatura remota se utilizan en nuestras mejores prácticas para el transporte y para el almacenaje al nivel nacional. La disponibilidad de datos en tiempo real nos permite tener acciones necesarias para reducir la pérdida de vacunas y optimizar el uso de la cadena fría. En Senegal, al trabajar con Gavi y otros socios, hemos introducido una solución por Bypass, el cual es la compañía con la cual yo trabajo. Es una solución innovadora que vino del programa Infuse. Comenzamos con un pequeño piloto con algunas instalaciones pequeñas. Y al aprender mejoramos nuestro trabajo con el gobierno de Senegal y ahora lo estamos escalando con todas las instalaciones de almacenaje en todo el país durante el transporte y todos los niveles de la cadena de suministro. Solo para darles una descripción de cómo está organizada la cadena de suministro de Senegal. Senegal es uno de los países africanos que se encuentra en el oeste de África. Tiene 14 directorios de salud regional. Hay lugares específicos de almacenaje de vacunas. Cada directorio regional de salud tiene su propio lugar de almacenaje. Y hay aproximadamente 1957 centros de salud privado y público que tienen responsabilidad de vacunas. Y la manera en que está organizada la cadena de suministro es que hay dos modelos de entrada y de salida, en donde hay camiones que retiran las vacunas a nivel nacional y las distribuyen en todo el país. Y el modelo de entrada es desde la región hasta los centros de salud. Eso quiere decir que los distritos tienen que venir a la región a retirar las vacunas de manera mensual y el personal del centro de salud hacen lo mismo. Van al centro regional y retiran las vacunas. Cuando hay una campaña, las cosas pueden cambiar. Durante las campañas, las vacunas pueden ir directamente a nivel nacional a los centros de salud.
Senegal adoptó una solución para mejorar las condiciones de transporte de vacunas en Senegal en todos los niveles, desde el nivel nacional hasta la última milla, incluyendo almacenaje y monitoreo de almacenaje y transporte. Los objetivos específicos de este proyecto es determinar la extensión por la cual las condiciones bajo las temperaturas puede haber cambios en la cadena de suministro, para evaluar la calidad y los retos que se pueden dar, al igual que los cambios de temperatura que se dan durante la cadena de suministro. Y el segundo es utilizarlo como una oportunidad para evaluar el desempeño del equipo utilizado para almacenar vacunas y también para fortalecer la cadena fría de nuestro país. La tercera es desarrollar una mejor concienciación en los actores de la cadena de suministro acerca de la sensibilidad de la temperatura de las vacunas. De esta manera podemos enseñar a las personas cómo funciona la cadena de suministro y cómo puede afectar las vacunas. Y de último, evaluar las prácticas actuales y, de ser necesario, lo que dijo mi colega en el caso de Tanzania, mejorar las guías nacionales para mejorar la cadena de suministro al cambiar políticas y procedimientos operativos estándar. Me voy a enfocar más en los sistemas en mi presentación. Comenzaron a utilizar esta solución en todo el país con un grupo de trabajo a nivel nacional, el cual es responsable de la toma de decisiones políticas, y esto incluye también los socios. Al nivel regional existe lo que se llama SR, en donde se reúnen de manera regular para revisar algunos de los problemas en relación a vacunas y la cadena de suministro de vacunas. Al distrito del nivel, el cual es el último nivel, en donde también hay reuniones al nivel de manera mensual y revisan el uso de vacunas, los reportes de vacunas, incluyendo también la revisión de las temperaturas. Este proyecto también le permitió a las personas desarrollar las capacidades a nivel nacional. El equipo EPI en nivel regional, nivel de distrito y a nivel local, como enfermeras, auxiliares de enfermeras y supervisores de almacenamiento. Es importante que con este modelo sean capacitados personal porque es muy fácil de utilizar, y luego tienen la responsabilidad de capacitar al personal a nivel regional. Y luego al nivel regional pasa al nivel de distrito, los capacita, y luego el personal del nivel de distrito son responsables de capacitar al personal de entrega. Bien, acerca del transporte. También se utiliza nuestra solución para monitorear el transporte en todos los niveles, durante la distribución regional, durante la distribución nacional, durante la distribución de distrito, etc. Incluso las instalaciones de salud y de almacenaje. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de Gavi. Primero, por introducirnos en Senegal y proporcionar el financiamiento, pero en adición a Gavi recibimos el apoyo financiero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la OMS y UNICEF. Nuestros sistemas de información, en la experiencia que tenemos en Tanzania, tenemos diferentes plataformas donde las personas pueden interactuar con las herramientas y estamos teniendo reportes mensuales. Esto ha sido ya rutinario. Todos los meses tenemos un comité del distrito que revisa estos reportes y toma las acciones necesarias. Aquí tenemos la alineación con todas las acciones necesarias
de los sectores de salud de los distritos, y también tenemos un boletín informativo que también incluye el reporte nacional, que incluye a todos los coordinadores de distrito y las regiones específicas. Y también tienen diferentes evaluaciones rutinarias a nivel regional, nacional. Por lo tanto, se continúa el monitoreo de no solamente nuestras soluciones, pero que sí está funcionando en todo el alcance necesario. Rápidamente les quiero mencionar que el monitoreo de la temperatura remoto a todos los niveles se llevan a cabo. Estamos hablando de 1847 aproximadamente instalaciones de salud, y ha sido fácil para ellos integrarlo a todos los procesos de EPI, y ha cambiado de manera positiva el manejo de algunos agentes, porque cuando las personas saben que tienen un dispositivo, se sienten que los están monitoreando, ¿verdad? Que los están vigilando. Así que ha cambiado, aunque no haya una solución, se sienten que las cosas están siendo vigiladas, cómo lo guardan, cómo lo almacenan, cómo las están transportando. Así que ha cambiado el comportamiento de todos los datos de temperatura del país. Lo tenemos ahora en un solo lugar, en una sola base de datos, en un solo lugar, en una sola plataforma para todo el país. Y este es de la cadena fría. Y también, utilizando estas soluciones, ha podido reducir las pérdidas de los viales cerrados en Senegal. Esto es algo cuantificable. Nosotros nos encontramos muchos retos, igual que que las experiencias similares que han tenido en otros lugares. El tema de conectividad es un problema cuando estamos haciendo monitoreo de temperatura, y todos los dispositivos de primera generación siempre van a tener retos y desmotivan a algunos usuarios. También tuvimos que suspender algunas actividades de monitoreo por la pandemia, no podíamos hacer ningún tipo de viaje, y también teníamos problemas con algunos equipos para el monitoreo y el transporte. A veces no puede llegar a todos los lugares, y así que estoy trabajando en esto, de que puedan llegar a todos lados sin que se dañen en ciertos lugares. Y también el ministro de Salud y todos los trabajadores tuvieron una protesta y se fueron de huelga. Así que era difícil cuando estábamos monitoreando una manera de presionarlos de que resolvieran ese problema rápido, porque los estábamos midiendo y estaban saliendo mal en los reportes entonces. Así que tenemos que equipar muchos más puestos de salud con los pasaportes. Nosotros hemos estado discutiendo la integración e interoperabilidad que hay con las diferentes plataformas como DHIS2, así que muchas gracias. Fue una excelente experiencia y es muy relevante a Tanzania, y ahora vámonos a Kenia. Buenos días a todos. Y estoy emocionada de llevarlos a África, en este continente. Tenemos saludos a mi colega Amos, que es una clave importante de esta presentación, y él está aquí con nosotros hoy. Vamos a iniciar hablando del reto que nosotros estamos tratando de solventar. Un punto importante que necesitamos considerar es que tenemos dos presentaciones donde los ministerios de salud, por muchas partes, tenemos datos agregados en servicios en Tanzania y en otra parte en Senegal. Kenia es un contexto completamente diferente. Nosotros tenemos una situación en donde nosotros tenemos un país muy evolucionado, tenemos 47 condados y el ecosistema está fragmentado cuando estamos hablando de dispositivos en CCE. Por lo tanto, lo que estamos enfrentando como retos, o de lo que yo voy a hablar hoy, es mucho más del proceso que el dispositivo. Nosotros necesitamos el uso de datos, y el propósito aquí siempre es ver cómo podemos hacer las mejoras de el desempeño de ceseo de la cadena de frío. Nosotros tenemos que ver la visibilidad de la temperatura
y también no habían diferentes dispositivos remotos para medición de temperatura y también teníamos falta de estándares y analítica. Aun cuando tenía datos, cada fabricante de dispositivos presentaba estos datos de manera diferente. Por lo tanto, si estábamos tratando de estandarizar la utilización de los datos, era tan complicado para los diferentes niveles del sistema y el problema también era que teníamos tableros de control fragmentados. Aún si un gerente quería ver el desempeño, tenía que ver 4 o 5 diferentes tableros de control o dashboards para poder entender porque no había manera de entender todos los datos en un solo lugar. Cuando nos asociamos con el Ministerio de Salud a nivel de condado y a nivel nacional, y aquí tenemos a personas de New Horizons, teníamos el objetivo de mejorar la cultura, el monitoreo de temperatura como proceso y estandarizarlo para poder asegurarnos de que las operaciones corrieran con un flujo adecuado. Así que utilizamos 4 enfoques y los activamos en algunos condados. Primero era un diseño centrado en los humanos para poder entender profundamente a cada nivel del sistema cuáles tenemos distrito, condado, cuando tenemos provincia o región y también a nivel nacional, cuáles son las decisiones que las personas tienen que tomar y cómo se pueden visualizar estos datos de una manera en que no solamente ayude para la toma de decisiones, pero para el análisis también. Lo otro que nosotros nos enfocamos era de Varo. Varo es un app. En Kenia el contexto es que todas las instalaciones tienen en su mayoría FT2Es en sus dispositivos en los refrigeradores y si el FT2E o FT2E no envía, se queda allí en esa instalación, si no envía los datos. Y nuestro reto era que teníamos que tener las iniciativas de liderazgo en Kenia para poder estandarizar el monitoreo de temperaturas alrededor de todas las instalaciones y teníamos que tener acceso para incrementar la calidad de los datos y teníamos esta decisión lógica. Brian va a hablar un poco de Varo y todas sus características, pero es algo que se pone en el dispositivo y se pone en el celular del trabajador de salud y ya puedes ingresar los datos y se van guardando, así que trabajamos con Varo y nosotros también trabajamos con PogoDB, que es un tablero de control o un dashboard que conecta con diferentes dispositivos y trabajamos con el Ministerio de Salud. Ellos estandarizaron lo que ellos sintieron que era lo más importante, como sus KPIs y sus indicadores de desempeño, y podían visualizar los datos desde estos dispositivos. Así que Varo y después FT2E y después teníamos PogoDB. PogoDB también está disponible con el equipo de New Horizons. Nosotros trabajamos con ellos para ese tablero de control. Después lo que nosotros teníamos eran los equipos de impacto. Esto es un enfoque de equipo para la utilización de datos. Ahí teníamos equipos interconectados. Nosotros teníamos diferentes niveles del sistema y crearon equipos multidisciplinarios. En este escenario, ellos tenían EPI, diagnóstico EPI, tenían personas de datos que estaban trabajando dentro del sistema. Todas estas personas se reunían rutinariamente para poder identificar todos los indicadores de desempeño o KPIs que querían utilizar y también utilizar tableros de control que estaban orientados a los objetivos y por eso es que utilizamos PogoDB. Nosotros también entrenamos para poder facilitar los procesos de solventar problemas, ver cuáles eran las problemáticas que nos teníamos que enfocar, cuáles eran las raíces de los problemas y qué teníamos que hacer. Y también teníamos un equipo multidisciplinario para estos casos, ayuda para poder resolver los problemas de manera creativa. Y ellos estaban empoderados a tomar las acciones. Y el ciclo se repite todos los meses y así es como nosotros comenzamos a ver mejorías. Nosotros tuvimos algunos equipos existentes listos y nosotros escogimos a 3 condados que estaban bien diferentes unos de los otros. Nosotros teníamos uno que estaban bien diversos y muy grandes y tendríamos otro que se llamaba Mombasa, que nosotros los escogimos específicamente en estos pilotos porque tienen diferentes condiciones, diferentes conectividad. Queríamos entender si esto podría ayudar a diferentes contextos y situaciones. Así que trabajamos con 17 equipos en 26 subcondados, en 3 condados y proporcionamos proyectos intensivos de apoyo y después transicional. Lo que nosotros tratamos de hacer era poder diseñar las soluciones para escalabilidad y sostenibilidad. Por lo tanto, esto era parte del diseño. Aquí es donde viene
recomendaciones que nosotros teníamos que lograr que nos demostraron o podíamos demostrar al ministerio que lo podríamos escalar. Lo que quería decirles también aquí es que trabajamos con más de 300 instalaciones y de ahí es donde teníamos los datos para Varo. Una de nuestras filosofías es que para cualquier tipo de datos o tecnología, nosotros tenemos que ver a las personas con los procesos también. Y entonces esta es la métrica de cómo nosotros utilizamos los procesos de utilización de datos y de los resultados. Nosotros tenemos el inicio de la intervención. Si nosotros teníamos datos anteriormente, no le podríamos mostrar antes de los datos y después las dos líneas que ven ahí punteadas, ese es proceso de transición. Cuando nosotros le pasamos la batuta al ministerio, esto se finalizó en el 2021 y la segunda línea son los datos actuales cuando no tenemos un tema de cadena de suministro. Como ustedes pueden ver, fue muy exitoso, especialmente durante el periodo del proyecto Nairobi, que era el condado más exitosos, lo manejaron consistentemente y posteriormente mantuvieron más del 60%. Y una de las razones por las cuales reportaron una caída, la voy a hablar posteriormente, porque era la expiración de algunos dispositivos de FT2. No fue porque las personas dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Cana tuvo un Tucana tuvo una caída más grande, pero es porque fue intencional, porque nosotros sabíamos que si algo funcionaba en Tucana podía funcionar en las mayores partes remotas de Kenia, porque tenían problemas de conectividad, seguridad y recursos humanos. Funcionó, aún ahora está más o menos funcionando. Vemos que esta caída tiene que ser por un problema significativo, pero también los aspectos rutinarios del uso de datos es muy difícil para ellos de implementar. Estos son datos de Nairobi específicamente y eso les muestra aquí a la izquierda que en las barras más altas que tenemos rojas ahí tenemos los ratios más altos de reporte. Por lo tanto, ahora han caído un poco, pero tenemos una alta decaída en las alarmas en la línea azul y eso es el uso de datos. Esas alarmas se reducen por las acciones que se resuelven o que se llega a una toma de decisiones por los usuarios. Ahí vemos en el otro lado las ratios de reportaje que han sido bastante consistentes y simplemente en algunos momentos caído. Nosotros también hemos mejorado la captura y hemos entrado a un punto de visibilidad de punto a punto. Nosotros no pagamos por tiempo aire. Esto es muy importante de señalar. La inversión en Varo es un app gratis. El de OTG es el único. Cuando esto cuesta menos que un centavo en dólares americanos, así que es algo muy, muy barato enviar los datos. Esto es en tiempo aire y ellos podían hacerlo sin ningún tipo de apoyo del proyecto. También yo sé que me estoy quedando fuera de tiempo, pero teníamos diferentes asociados que podían lidiar con los diferentes equipos de impacto. Esto ayudó para poder hacer un aprendizaje entre pares, apoyó con los recordatorios de reportería y también en el sector privado podían proporcionar parte de esto y podrían estar emocionados con lo que podían ver con sus contrapartes del sector público para poder utilizar los cables de OTG y utilizar Varo para sus propios monitoreos de temperatura. Simplemente les quiero decir que el Ministerio de Salud no les ha podido ser posible identificar las disparidades de FT2E. Con este proceso no hay mecanismo para que ellos sepan que muchos hayan expirado. Y desde ese punto también quiero decirles desde otro punto de éxito, es que ellos han podido adquirir una nueva remesa de FT2E para todo el país y van a poder escalar a Varo y los cables de OTG porque han visto el beneficio a un nivel de condado y a un nivel nacional para poder tener la disponibilidad de estos datos. Rápidamente, algunos de los retos, nosotros tenemos rotación de personal, eso es un gran problema. Nosotros tenemos que reentrenar a los trabajadores de salud y reportarlos a través de Varo. También hemos tenido expirados o también dañados algunos dispositivos de FT2E en algunas instalaciones y también tenemos información que está en diferentes tableros de control o dashboards. Cuando nosotros tratamos de centralizarlo y lo vamos a nivel de subcondado, condado y nacional, va a encontrar una fragmentación de
diferentes dispositivos y entonces eso no se captura de manera centralizada. Y es muy emocionante que estamos apuntando a esta centralización en lecciones aprendidas. Nosotros tenemos que estandarizar cómo están disponibles los datos para poder estandarizar la utilización de datos. Y lo segundo también es que estamos buscando en el futuro de que una vez que tengan este proceso, cómo utilizan estos datos para poder predecir el mantenimiento de las temperaturas en las cadenas de suministro, las cadenas frías. Gracias. Gracias, Jasmine. Estas eran lecciones prácticas para aprender de Kenia y ahora vamos al futuro. Brian, llévanos al futuro. Dime dónde vamos. Ahora vamos a ver cómo integrar los datos SSE. Nosotros estamos hablando un poco de algunos de los recursos que mencionaron en Kenia, pero también vamos a tener la idea siempre aquí en New Horizons de extraer el mayor valor por país. En lo último que hemos visto en los últimos días era de que cómo los datos de la cadena fría pueden ser utilizados para poder tener mejores acciones. ¿Cómo podemos hacer esto para los programas y para los países? Uno de los factores importantes es que describimos cómo muchos países hay diferentes sistemas y tienen una excelente imagen de cuáles son los programas de EPI que pueden ayudar a ver todos estos datos de la cadena fría a través de las diferentes plataformas. Claramente los datos de CSE son los más útiles para y pueden ser integrados para las diferentes ubicaciones que pueden ser revisadas y no solamente la integración de la cadena de frío, sino es importante tener la visibilidad de la cadena de frío en el contexto del programa de EPI. Nosotros vemos excelentes ejemplos donde tenemos países, donde tenemos la biomédica y los ingenieros de la cadena fría tienen una integración de las diferentes funciones y pueden saber cuáles son las acciones prioritarias para poder impactar el resto del sistema a través de un mejoramiento de la cadena fría. Esta integración la vemos una y otra vez, creo que hemos escuchado muchas referencias a través de diferentes sesiones solamente en esta conferencia y ahora está siendo un tema emergente de cómo podemos hacer que esto funcione. Yo quiero presentarles a ustedes un mapa, una hoja de ruta básicamente de cómo podemos lograr esto, antecedentes de nuestra organización y cuáles son nuestros roles aquí. Nosotros somos una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que está buscando cerrar las brechas técnicas, especialmente en unos modelos de negocios donde es importante ver los progresos o tienen algunas limitaciones. El ejemplo de Varo es tener un acceso que les puede ayudar a tener los datos y poder moverlos dentro del sistema de salud. Esta aplicación de Varo se está utilizando en diferentes configuraciones y particularmente nosotros no recibimos nada de esta aplicación y ustedes deciden, nosotros no recibimos ningún tipo de datos, ustedes ya sea se lo envían a sus pares, instalaciones homólogas o a niveles nacionales, esas decisiones las toma el usuario de Varo. También pensamos, ¿hay alguna solución que tiene que funcionar para todas las partes interesadas involucradas? Todo este reto de integración no puede estar dejado como una segunda opción. Tienen que pensar y utilizar los lentes de cada una de las partes interesadas para saber si esto está funcionando. Tómense un tiempo y pónganse en los zapatos de países y imagínense en un lugar donde tienen un panorama de inmunización, donde tienen una alta cobertura de inmunización y una cobertura alta y tienen soberanía de los datos. Imagínense, ahora pónganse los zapatos en las partes interesadas de adquisiciones donde ellos quieren saber que tienen diferentes opciones de cadena fría y de cadena de suministro robustas para monitoreo y ellos están confiados de que están gastando el dinero de los donantes bien. Imagínense, pónganse en los zapatos ahora de los proveedores, donde tienen las integraciones de los países que pueden apoyar a un modelo de negocios que sea útil y efectivo y que no tenga riesgo para sus negocios. Y finalmente, pónganse en los zapatos de los reguladores, donde las especificaciones pueden ser informadas por los datos y cualquier brecha que haya en desempeño puede ser dirigida y puede ayudarse a mejorar cada vez más los dispositivos. Estas son metas que están lejos, pero tengo la confianza de que son posibles. Yo vengo de una organización muy técnica y es muy difícil que pensemos en esto como un problema técnico. Pero al trabajar, escuchar la experiencia de las partes interesadas, no es solamente un problema técnico, pero sí yo diría que los problemas principales son los técnicos.
y es difícil ponerle esta carga sobre una sola parte interesada. Tiene que funcionar para todos, pero hay que priorizar las necesidades del país, que proporciona los mayores beneficios para los países, y reconocer de que los proveedores tienen que tener un caso de negocios. Se necesita para resolverlo? Hay una hoja de ruta robusta para lograr esta integración. Primero, los datos de cadena fría tienen que poder llegar a algún lado. Los sistemas de reportes, los tableros, los dashboards tienen que poder recibir datos de múltiples fuentes para que haya maneras en común para que fluyan los datos. Así que los proveedores tienen que poder desarrollar sistemas para transferir estos datos. También hay sistemas que necesitamos. Los datos tienen que llegar a un sistema. Por eso necesitamos una integración de datos para que los proveedores y los países no tengan la responsabilidad de decidir cómo integrar datos en diferentes sistemas. Tiene que haber un nivel de interoperabilidad entre proveedores y países que puedan escoger ya sea ahora o después para que tengan la flexibilidad de ingresar datos de consumidores en estas tareas de integración de datos. Ahora tenemos datos que salen desde el proveedor hasta sistemas unificados de los países. El siguiente paso es alinear los incentivos para viabilidad. Primero vamos a ver el caso de negocio. Primero hay que tener un caso de negocios para implementar la capa de interoperabilidad. Se están desarrollando los sistemas o se están unificando los portales de cadena fría. Esto necesita fondos para poder seguir pagando por todos estos sistemas. Y estos tipos de sistemas que son implementados van a traer más problemas a la cadena fría. Solamente que son problemas que no se ven tanto. Y eso es algo bueno. Vamos a saber cómo resolver estos problemas, pero yo sugiero que abordemos estos problemas de manera colectiva y no individual. Todos podemos trabajar en estos problemas si trabajamos juntos. Si alcanzamos esto, los países finalmente van a poder recopilar los datos de la cadena fría. Y esto incluye movilizando los recursos necesarios, personas, financiamiento, tecnología y los procesos para revisión de datos y utilizar estos datos. Tengo la confianza de que hay un camino de que va a funcionar para todas las partes interesadas, pero no me crean a mí. Busquen ustedes, entiendan las necesidades de todos y cómo puede funcionar. Gracias. Sí, tenemos tiempo para preguntas. Vamos a buscar el micrófono. A mí me encanta la cadena fría, me parece algo increíble, porque hay tantas similitudes en los países y en el PQS. Ya pudimos ver el espectro por el personal de las especificaciones y hacia dónde podemos llegar. Y también experiencias prácticas de los países, de retos similares y también historias de éxito. Y algunas cosas que resaltaron para mí es de que somos una cadena y si un eslabón se rompe, todo se rompe. Es un esfuerzo colectivo. Y Brian, creo que lo dijiste muy bien. No es un problema técnico únicamente. Por parte de Kenia, Tanzania y Senegal está muy bien documentado. Pueden colocar un dispositivo, pero también tienen que conseguir a las personas y a los datos. Y cuando comienzan a haber problemas en la cadena fría, el equipo de la cadena fría, tenemos que hacer un esfuerzo en grupo. No veo manos alzadas. De verdad, le doy las gracias por las presentaciones. Tenía una pregunta en particular para Jasmine. Cuando estaba viendo las gráficas que utilizó de Kenia,
me di cuenta de que las gráficas eran un poco similares de los trimestres del 20 el tercer trimestre y el segundo trimestre. Y me preguntaba si hay factores humanos para este enfoque, cómo estos factores contribuyen a la efectividad de la tecnología que se está utilizando. Y probablemente podemos utilizar estas gráficas para algo similar, como para el desarrollo de capacidades y esfuerzos adicionales. Muchas gracias por la pregunta. Cuando tuvimos esas caídas y comenzamos a darnos cuenta, o el equipo comenzó a darse cuenta, y ahí comenzaron a identificar que hay olas de dispositivos que se expiran, y por eso son tan similares, porque el contexto de esos tres países es muy diferente. Así que probablemente no es una tendencia en problemas de recursos humanos, pero tomó algún tiempo identificar cuál era el problema, pero eventualmente se dio. Gracias. Buenos días y felicidades a todos los oradores. Tengo una pregunta para usted, Suleiman, en Senegal. Mi nombre es Oratili de Ganishiet. También apoyamos al equipo de Senegal. La pregunta también es para los otros oradores, pero yo conozco más los casos de Senegal. Un punto crítico acerca de la digitalización, ya saben, el monitoreo de las temperaturas, etcétera. Y me preguntaba acerca de la interoperabilidad. Entendemos que al nivel de país los gobiernos no tienen muchos recursos humanos para el EPI, para la cadena de suministro, incluso menos. ¿Qué conversaciones se están teniendo con los diferentes socios y con los gobiernos para agilizar el trabajo del Ministerio de Salud utilizando tantas aplicaciones? Me parece que la digitalización y modernización es importante, pero la manera de gestionar las diferentes EPIs, como usted mencionó, hay múltiples indicadores de desempeño de la cadena de suministro, de personal, como fue el caso de Senegal. ¿Y cuál es el plan para que el trabajo sea más fácil para recursos humanos? Sí, gracias. Ahora ya le puse una cara a su nombre. No lo mencioné porque me parece que lo que hicimos en Senegal, podemos utilizar el app para proporcionar herramientas de capacitación. Y sí, se está utilizando. Yo puedo decir lo que sé. Sé que hace algunos meses, con el apoyo de Chai, UNICEF y otros socios de desarrollo y PAD, tuvieron una experiencia con el Departamento de Digitalización del Ministerio para ver que todo sea viable. Pero recuerden que comenzamos a hablar de integración hace como 4 años. Perdónenme. El equipo de indicadores no podía ser el único en hacer el trabajo. Pero ahora hay una voluntad. Ahora es donde vamos a ir más allá de solo tener buenas intenciones. No lo sé. ¿Puedo? Mi nombre es Ridwan. Soy de UNICEF. Brian, estoy de acuerdo contigo. Esto no es un problema técnico. Este es un sistema gubernamental que requiere interoperabilidad. Yo recuerdo la fase en donde hubo muchos pilotos, le decíamos pilotitis. También tenemos un registro electrónico de inmunización. Creo que este es un problema de gobernanza que tiene que ser resuelto globalmente. Tenemos que hablar entre todos. ¿Cómo vamos a resolverlo?
Hay tantos programas lanzados a nivel de país que no hablan entre ellos. El problema es, por ejemplo, uno sencillo. El dispositivo de monitoreo de temperatura es muy complicado, pero hay sistemas de inventario, hay muchísimos. Pero los trabajadores de salud tienen que hacer tantas actualizaciones porque cambian constantemente. Y esos sistemas de inventario no se hablan entre sí. Creo que necesitamos resolver este problema. El registro electrónico de inmunización fue lanzado por parte de todos los desarrolladores para que puedan hablarse entre sí. Y creo que tenemos que tenerlo también a nivel global. El costo de esto básicamente es hacia los trabajadores. Es una carga adicional para los trabajadores que tengan que usar diferentes sistemas. Para mí como usuario, yo soy ciego en tecnología. Para mí no existe ninguna marca. Para mí cualquier marca, siempre y cuando se puedan hablar entre ellos y que los trabajadores de salud pueden utilizar un solo sistema, creo que hacia allá es donde tenemos que trabajar. Si no lo resolvemos ahora, vamos a crear más y más sistemas. Hay hospitales que tienen diferentes sistemas de registro de inmunización electrónico. Y esto aplica para todos, proveedores, Gafi, UNICEF. Tenemos que comenzar a tener un sistema de gobernanza para resolver la interoperabilidad de muchos sistemas. Sé que tenemos la hoja de ruta, solamente tenemos que encontrar la manera de hacerlo real. Gracias. Gracias por ese comentario. Yo quería preguntar cuántas personas conocen el QRS, porque muchas personas, no, perdón, PQS, muchas personas no saben qué es PQS. Yo hice un estudio en 55 países y solamente el 20% de las instalaciones tienen equipo PQS. Y me parece que las cosas han cambiado debido a la proporción en la cual las instalaciones utilizan equipos PQS. Hay múltiples maneras de tener equipo de cadena fría. Así que creo que la comunicación entre la OMS y el departamento de PQS tienen que hacer mucha sensibilización con todas las partes interesadas acerca de la importancia del equipo de la cadena fría. La segunda parte es, cuando tenemos el equipo precualificado, lo introducimos en los sistemas de salud y el reto es que no siempre tenemos el mecanismo para tener alguna actividad para saber cuánto va a durar este equipo con el tiempo. ¿Hay algún plan para desarrollar estos equipos para neveras y todo este equipo precalificado? Y si es así, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la responsabilidad de los países? ¿Y cuál es la responsabilidad de los socios? Al igual que los trabajadores de salud de inmunización de la primera línea. Gracias. Gracias, señor Yobo. Definitivamente es importante mejorar la comunicación con el servicio que proporcionamos a nivel de país. Y también los equipos que están precalificados son más adaptables a la situación socioeconómica de estos países. Creo que hemos hecho algunos progresos en los últimos 5 años en términos de comunicación, pero tenemos mucho más por hacer. Nosotros llamamos a todos aquí, no solamente Paul y yo somos los únicos que vamos a lograr esto, pero creo que todos aquí deberían ser un motor para poder lograrlo. Tal vez le pueda preguntar a Paul que nos diga un poco más. Gracias. Obtener retroalimentación de desempeño es difícil. Nuevamente, en comunicaciones estamos hambrientos por recibir detalles del desempeño de equipos.
La razón por la que lo queremos es para identificar el problema si está en base a especificaciones, entonces es fácil para nosotros mejorar el equipo. Y si es un problema de calidad o de desempeño, nuestro objetivo es trabajar con los fabricantes para resolverlo lo más pronto posible. Y así la calidad de los equipos mejoran para todos los países. Nosotros desarrollamos un proyecto piloto justo cuando comenzó el COVID. En base a los reportes mensuales y nos ayudó a ciertas mejoras en nuestras especificaciones y en nuestros equipos. Esperamos poder lanzarlo en 5 países adicionales en un futuro cercano. Pero nuestra solicitud sería para que todos, especialmente los representantes de países, si tienen algún problema de equipo, escríbanle a Paul, Isaac y especialmente a Loren, el cual su correo electrónico estaba en la pantalla. Ella es la Project Manager. Y dennos la mayor cantidad de información posible. Gracias. Muchas gracias a todos. Y me temo que se nos acaba el tiempo. Si no paramos ahora, Dan me va a gritar. Sigue el coffee break. Creo que está en el espacio del marketplace, el mercado, para que puedan hablar con estos fabricantes de cadena fría y dispositivos RTMD. Pueden seguir haciéndoles preguntas. Gracias por unirse a esta sesión y gracias a los panelistas.